Bienvenido a nuestro canal de formación matemática Informat, donde hoy vamos a continuar con las aplicaciones de la derivada, la parte número 2. Gracias por conectarte con nosotros. Y en esta ocasión vamos a ver las aplicaciones de la derivada calculando los valores máximo y mínimo. Anteriormente estuvimos trabajando para calcular los intervalos de crecimientos y de decrecimiento aplicando derivada de una función. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. Pues vamos a continuar con nuestro ejemplo de aplicación y en este caso vamos a ver el mismo ejemplo que resolvimos en la sección 2, parte 1, cuando hablamos de intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La única diferencia aquí que en este problema va a cambiar la pregunta que me están haciendo. Para los que no han visto el video anterior, te recomiendo que lo veas porque esta explicación la vamos a hacer utilizando el ejemplo anterior. Y el problema dice de la siguiente manera: un estudio de eficiencia de turno de la mañana en una fábrica de 8 a 12 del mediodía indica que un trabajador promedio que llega al trabajo a las 8 a.m. habrá producido Q unidades en T horas más tarde, modelando por la siguiente función: Q de T igual a menos 2 tercios T al cubo más un medio T cuadrado más 10T. Ahora bien, ¿qué pregunta me hacen en este problema? Me están diciendo, ¿en qué horario el trabajador alcanza su máxima producción y cuántas unidades produce? En el ejemplo anterior, preguntábamos, ¿en qué periodo el trabajador tiene su máxima eficiencia o su mínima eficiencia? O sea, ¿dónde el trabajador rinde más o dónde rinde menos? Sin embargo, aquí me están pidiendo en qué horario exacto él alcanza, a qué hora él alcanza la máxima producción. Estaríamos hablando si a las 10 de la mañana, a las 9, a las 11 o a las 12 al irse, utilizando esa función. Pues para eso vamos a aplicar prácticamente la misma parte que aplicamos al inicio. Si ustedes observan el video anterior, la primera parte que se hace es que se buscan los números críticos. Y decíamos que los números críticos se buscan derivando la función e igualando a cero. Tomo la derivada de la función, igualo a cero y despejo los valores de la variable. No sé si lo recuerdan, pero pueden buscar el video anterior. En este caso, como ya hicimos la derivada, vamos a tomar la respuesta directamente. La derivada de mi función, que es menos 2 tercios T al cubo más un medio T cuadrado más 10T, es igual a menos 2T cuadrado más T más 10. Cuando nosotros igualamos a cero, encontramos los valores de T y volvemos a hablar del video anterior, donde los valores de T fueron menos 2 y 2.5. Encontramos los intervalos de crecimiento y nos dimos cuenta en la gráfica que el empleado de 0 a 2.5 horas obtenía su mayor rendimiento, o sea, era un intervalo creciente. Y en el intervalo de 2.5 a 4, entonces la función decrecía o decrece. Eso fue lo que nosotros vimos en el video anterior. Y desechamos el valor de menos 2 porque es un valor negativo y como estamos trabajando con tiempo, me interesa lo que son los valores positivos. Y marcamos el 2.5, que fue el valor de T2 en el horario de 10:30 de la mañana a las 10:30 de la mañana. Entonces, aquí nosotros tenemos un valor que es 2.5 y encontramos que mi trabajador
empieza a trabajar a partir del 0 y hasta 2.5, y después de 2.5, entonces él disminuía su rendimiento. Y la pregunta que me hacen en este problema es, ¿en qué horario el trabajador alcanza su máxima producción? O sea, lo que me están pidiendo, pues, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? Lo único que yo tengo que hacer es saber si este valor de T, que es 2.5, es un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si este valor de 2.5 es un valor máximo o un valor mínimo? Para eso nosotros aplicamos la regla de los signos de la derivada. Voy a dar un breve ejemplo rapidito. Si yo tengo varios intervalos y evalúo la derivada en cada intervalo y yo tengo los signos menos, más, menos, más. Cuando yo digo que obtengo los signos, lo que yo estoy diciendo es que en este intervalo la derivada es negativa, en este intervalo la derivada es positiva, en este intervalo es negativa y así sucesivamente. Para yo saber si un valor máximo o es mínimo, lo único que yo tengo que saber es lo siguiente. Si mi derivada cambia de menos a más, entonces este punto que está aquí es un valor mínimo. Ahora, en el punto donde la derivada cambia de más a menos, ese punto es un valor máximo. Y así sucesivamente. Todo va a depender de los cambios que tenga la derivada. Como en 2.5, mírenlo aquí, crecía y luego decrecía, el valor de 2.5 entonces es un valor máximo. Entonces, el valor máximo es 2.5, lo que quiere decir que en el horario de las 10:30 de la mañana es que el trabajador produce la mayor cantidad de unidades. Ahora, la segunda pregunta que a mí me hacen es, vamos a leerla, ¿en qué horario el trabajador alcanza su máxima producción y cuántas unidades produce? Pues si yo quiero saber cuánta él produce, lo único que yo tengo que hacer es evaluar mi función en 2.5. Sustituyo 2.5 en la función, que eso va a ser igual a menos 2/3 por 2.5 al cubo más 1/2 por 2.5 al cuadrado más 10 por 2.5. Si utilizamos calculadora, la respuesta que obtendríamos sería 17.71. Y 17.71 es equivalente a una producción, si lo redondeamos, de 18. Esto implica que a las 10:30 de la mañana el empleado obtiene una máxima producción de 18 unidades. Voy a explicarlo nuevamente. A partir de las 8 de la mañana, el trabajador empieza a producir unidades. A las 10:30 de la mañana obtiene el pico más alto, que son 18 unidades, y a partir de ahí empieza a descender hasta las 12 del mediodía. Ahora bien, ¿cómo yo puedo ver esto de una manera gráfica? Vamos a verlo con una gráfica en este lado. Vamos a ver. Cuando graficamos la función, vamos a obtener esta gráfica que está aquí. Vamos a obtener esta gráfica. Y en esta gráfica vemos que la función va decreciendo. A este punto que está aquí es el punto mínimo. Como es un valor negativo, ese -2 no lo utilicé en mi problema, sino que trabajé a partir del 0.
Entonces, voy a utilizar la sección positiva de este gráfico, que es aquí, y nos damos cuenta que aquí obtiene su valor mínimo hasta alcanzar su punto más alto, que corresponde a un aproximado de 18 hasta llegar a este punto. Si yo estuviera trabajando con valores absolutos y no con valores relativos, yo entonces tendría que calcular lo que es f de 0, f de 2.5 y f de, como a las 12 del mediodía han transcurrido 4 horas, y f de 4. Cuando yo sustituyo esos valores en la función original, f de 0 da 0. F de 2.5 me da 17.71, que decíamos que era 18, y f de 4, cuando yo lo sustituyo en la función original, f de 4 me da 16 tercios, que es equivalente a 5.3. Si estuviéramos trabajando entonces con extremo absoluto, diríamos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 18. 18 sigue siendo un extremo relativo como un extremo absoluto. Y 5.3, si observan, es menor que 18, pero no es menor que 0. Por tanto, yo descartaría esa respuesta y trabajaría solamente con estos dos valores. Hasta aquí nuestra segunda aplicación de las derivadas de la segunda sección, porque recuerden que en el primer video trabajamos con la primera sección y hoy trabajamos con la segunda parte de la segunda sección de la derivada. Si te ha gustado nuestro video, te pido que te suscribas, le dé like, escriba algún mensaje y active las notificaciones para que te sigan llegando los demás videos. El próximo video que vamos a compartir contigo es sobre la concavidad de una función aplicando derivadas.